Señoras, señores, bienvenidos, bienvenidas a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos complacemos hoy con su presencia. En el marco que nos brinda esta aula mayor José Alfredo Peco Duarte, vamos a dar comienzo a la conferencia del doctor Eduardo Josami, quien disertará sobre Universidad y Derechos Humanos, acto con el que le brindamos continuidad a diferentes actividades que se vienen desarrollando en el marco de estos 40 años de democracia en nuestra querida nación. A los fines de disfrutar mejor este acto y la posterior conferencia, es que rogamos silencien por favor sus celulares. Además, informamos que este acto está siendo transmitido en vivo por su canal de YouTube por Unirío TV, que es el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El 30 de octubre de 1983 es recordado como el día en que se restauró la democracia en la República Argentina, cuando los ciudadanos, ciudadanas del país, pudieron volver a depositar sueños, esperanzas e ideales dentro de una urna con su voto, y así poder restaurar un sistema de derecho y de valores democráticos. Por ello, a modo de recordatorio, es que cada 30 de octubre se conmemora el Día de la Restauración de la Democracia. En este sentido, la educación fue uno de los lugares que la dictadura eligió para golpear a la sociedad. Basta recordar que con total crueldad y también ensañamiento definió qué historia contar, qué temas prohibir y a quiénes perseguir. De hecho, hoy estamos aquí, ubicados en esta aula mayor que lleva el nombre de un trabajador no docente desaparecido durante la última dictadura militar y cuya hija se encuentra aquí entre nosotros. La educación pública fue resistencia y refugio al terrorismo de Estado. Por ello, luego de 40 años de democracia ininterrumpida, podría llegarse a la conclusión de que no hay democracia plena sin el libre acceso a la educación. Esta conferencia a la que estamos asistiendo y dando inicio tiene por finalidad generar distintas instancias para la valorización de las experiencias democratizadoras de diferentes actores, tanto de la comunidad universitaria como así también de la sociedad en general. Y de esa forma contribuir a la formación ciudadana a partir de la reflexión sobre los procesos de democratización a partir de la sociedad actual, realizando especial hincapié en desafíos y límites que encuentra la consolidación del régimen político democrático. Nuevamente, gracias por estar aquí en esta mañana. Se encuentran presentes en este acto apertura la señora vicerrectora de nuestra universidad, la profesora Nora Bianconi. Se encuentra acompañada por la señora coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra Casa de Estudios, profesora Rosa Catana. Y hoy nos complacemos con la presencia, gratísima por cierto, del doctor Eduardo Josami, director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación. Nuevamente muchas gracias por compartir con nosotros este acto. Se encuentran además aquí presentes y agradecemos su presencia decanos, decanas de diferentes facultades de nuestra universidad, vicedecanos, vicedecanas, secretarios y secretarias, consejeros estudiantiles de los consejos directivos también de cada una de las facultades, alumnos, alumnas y público en general. También agradecemos mucho la presencia a quienes son representantes de distintas organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y también estudiantiles. No queremos dejar pasar también esta instancia de agradecimiento de manera muy especial para Lila Pastoriza, esposa y compañera de Eduardo Josami, periodista y sobreviviente de la ESMA. Nuevamente gracias por estar, como así también extendemos el agradecimiento a Vanina Agostini, a Hernán López, a Mariana Maurer y a Silvia Yulis, parte de su equipo que en esta oportunidad nos acompañan. A cada uno de ustedes les brindamos la más cálida y cordial bienvenida a nuestra Casa de Estudios. La bandera argentina se ubica en el sitio de honor de esta sala y preside el desarrollo de esta ceremonia. Y para dar continuidad al desarrollo de esta conferencia, vamos a invitar a brindar unas palabras de bienvenida a quien es la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la doctora Rosa Catana. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar, por haber venido. Señora vicerrectora, muchas gracias por impulsar este tipo de debates
sobre temas de derechos humanos tan necesarios siempre y mucho más en esta época de mucha confusión política. Cuando estábamos organizando este evento, me decían que buscara un aula más chica, porque acá nos iba a sobrar lugar, y eso ya lo sabíamos, pero esta es el aula donde se hacen todos los eventos importantes en la universidad. Acá se hacen las colaciones de grado, las entregas de los doctores honoris causa, y bueno, todo evento importante se hace en esta aula mayor. Por eso que nos visite Eduardo Josami es un hecho muy importante para nosotros y no podía hacerse en otra aula, aunque haya espacios vacíos en esta. Eduardo, digo que es importante y más que importante es un lujo tenerlo acá por su nivel académico, su nivel intelectual, pero mucho más por su calidad humana. Así que, bueno, felices de estar en este evento con todos ustedes. Muchísimas gracias, profesora Rosa Catana, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en la continuidad también queremos compartir la palabra de bienvenida en esta mañana de quien es la vicerrectora de nuestra Casa de Estudios, profesora Nora Bianconi. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida, señora coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad, doctor Josami. Bienvenido a nuestra casa, a su equipo. Es muy grato recibirlos en este marco que habíamos planificado y concretamos de 40 años de democracia. En esta presencia de la universidad pública, en esta conmemoración o fortalecimiento, diría yo, porque en realidad a la democracia debemos fortalecerla todos los días y en todos los ámbitos. ¿Qué mejor que el ámbito de la universidad pública? ¿Qué mejor que el ámbito de la universidad pública para reafirmar, transversalizar y curricularizar los derechos humanos? Tan importantes fortalecerlos en las aulas y tan importante fortalecerlos en las prácticas cotidianas de las instituciones. La universidad pública tiene un compromiso social que honrar y ese compromiso debe ser honrado desde esa perspectiva. Así que es muy grato tenerlos acá y bueno, bienvenidos nuevamente a nuestra casa, agradecidos que nos honren con su presencia. Muchísimas gracias, profesora Nora Bianconi, vicerrectora de nuestra universidad, a quien aprovechamos la oportunidad para descender de este estrado y contemplar la conferencia desde aquí, desde las gradas. Y hemos llegado al momento seguramente esperado por todos. La palabra, la conferencia del doctor Eduardo Josami, director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación. Sepa, Eduardo, que es un gusto tenerlo aquí en nuestra universidad en esta mañana. Bueno, muy grato para mí y para quienes me acompañan en esta visita a la Universidad Nacional de Río Cuarto, y por varias razones. Primero, porque los que somos hijos de la universidad pública, por elección, no porque caímos por un accidente de la historia en la universidad pública, y hemos seguido tratando siempre, más allá de los azares de la vida política, de mantener un vínculo importante con la universidad pública. Bueno, siempre agradecemos y vemos como una circunstancia muy feliz y muy importante actividades del tipo de la que estamos desarrollando hoy. Por otra parte, el tema que vamos a desarrollar, universidad y derechos humanos, no es fácil porque, bueno, también la universidad ha sufrido los avatares de la vida política argentina y en circunstancias tuvo actitudes que la historia recordará como muy positivas, y también hubo seguramente, como en todas las instituciones, momentos de confusión frente a un país que no para de darnos sorpresas, digamos, ¿no? Pero me parece que tal vez
la mejor manera de iniciar esta reflexión sea señalar que en lo que podríamos llamar la historia moderna de los derechos humanos, y digo esto de historia moderna porque los derechos humanos, bueno, por lo menos en el mundo occidental tienen 3 siglos de vigencia. Decían la historia de los moderna de los derechos humanos en la Argentina, que es la que tiene que ver con las dictaduras que en la segunda mitad del siglo XX se instalaron, el que tiene que ver con el surgimiento de los organismos de derechos humanos que marcan una nueva época en la discusión sobre los derechos humanos y en la lucha por los derechos humanos. En esa historia yo creo que la universidad tiene un lugar muy importante, ¿no? Y por eso es que hay tantas víctimas de las dictaduras entre los docentes, estudiantes, el personal incluso no docente también, es decir, porque la universidad estuvo siempre de la vereda de enfrente de las dictaduras. El documento que nosotros vamos a presentar hoy en la Feria del Libro, que ha sido editado por el Ministerio de Defensa y elaborado por la Dirección Nacional de Derechos Humanos, que me toca a mí hoy dirigir, son las actas de la dictadura, los debates de la Junta Militar en función de gobierno, como decían los dictadores, que se desarrollaron en los años 71 a 73. Es decir, para ubicarnos políticamente, es el periodo que asume la NUCE, el mando militar, es decir, se consolida como el comandante en jefe del ejército y inicia una apertura política que él llamó el Gran Acuerdo Nacional, que no pudo consolidarse, y es interesante ver cómo en ese documento aparecen la universidad, los docentes y los estudiantes como protagonistas importantes de la coyuntura política, ¿no? Con una preocupación que seguramente no es la que habremos tenido nosotros en aquellos años, pero lo que discuten los integrantes de la Junta Militar y sus colaboradores es, en última instancia, lo mismo que discutían qué hacer con el pueblo argentino, ¿no? Es decir, se daban cuenta que la Argentina era un país demasiado rico en su experiencia política, en sus tradiciones de lucha, para poder ser encorsetado dentro de las órdenes y dentro del pensamiento necesariamente esquemático de estos dictadores. Pero al mismo tiempo no sabían si celebrar que se crearan nuevas universidades, y la Universidad de Río Cuarto tiene mucho que ver con esta discusión, o si eso era en última instancia una cosa peligrosa, porque las universidades como centros del saber, de la discusión, representaban un peligro para la dictadura, y al mismo tiempo en una provincia, recordemos lo que era la Córdoba de los años 60 y 70, bueno, esto de seguir juntando más gente que con seguridad que iba a ponerse en la avanzada del enfrentamiento a la dictadura en un peligro, ¿no? Pero decía que entonces, esta es otra de las razones, podríamos decir, por las cuales en este último 80 años, ¿no? Ha estado es tan fácil, digamos así, vincular a la Universidad Argentina con la lucha por los derechos humanos. Por otro lado, hay algunas, yo voy a tratar de hablar lo menos posible. Generalmente cuando digo eso después no lo cumplo, ¿no?
pero como los públicos son variados, hasta ahora he tenido suerte y nadie me levanta la mano y dice, profesor, usted dijo eso la vez pasada y habló 1 hora y media, pero bueno, vamos a tratar de no hacerlo en esta ocasión. Pero los temas son tan amplios y se van encadenando a veces de una manera tan caprichosa que estas cosas pueden ocurrir. En realidad es muy difícil si uno tiene que pensar en las relaciones entre el tema de los derechos humanos y la Universidad Argentina. Se encuentra con una situación curiosa. Es inevitable pensar en la reforma universitaria, porque nuestra cultura política está muy permeada por los temas y las luchas de la reforma universitaria. Y por otro lado, a lo mejor si ustedes quisieran escribir un trabajo sobre reforma universitaria del 18 y movimiento de derechos humanos, se van a encontrar con que tienen pocos materiales, ¿no? Porque el concepto de derechos humanos, así como ha sido tan protagónico, digamos así, ha ocupado un lugar tan central en algunos momentos de la vida argentina, y muy particularmente hoy, en otros momentos no se hablaba de derechos humanos, ¿no? A mí me ha tocado asistir a discusiones, algunas en universidades, otras en organizaciones políticas o sociales, donde con cierta intención provocativa se decía, bueno, los jóvenes de los años 70 no peleaban por los derechos humanos, ni peleaban por la democracia, peleaban por el socialismo, ¿no? O por alguna otra cosa. Y entonces uno tiene que decir que en realidad eso es tan cierto que termina siendo una mentira. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente el mundo de los años 70 y 60, donde de alguna manera se desarrollaron con más fuerza las luchas que después fueron ferozmente reprimidas por la dictadura, tenía había una visión del mundo un poco distinta a la que estamos teniendo hoy, ¿no? Hoy, si alguien dice que cree que el mundo marcha hacia la izquierda, bueno, le van a decir con toda razón que es un hombre de buena voluntad. Ojalá hubiera muchos que pensaran así, pero que es difícil encontrar en la realidad del mundo de hoy muchos estímulos para seguir pensando lo que muchos de nosotros seguramente pensamos. Y yo recuerdo que en esos años había muchos que consideraban como inevitable esa marcha del mundo hacia formas sociales que superaban el capitalismo. Digamos, hablemos con mucha generalidad, porque cuando creíamos que teníamos en la mano o en la cabeza la fórmula para definir eso con más precisión, nos llevamos algunos chascos, así que prefiero estas fórmulas tan genéricas, digamos así, y menos pretenciosas. Tan convencido estaba todo el mundo que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert McNamara, ninguno de ustedes pensará que era un hombre de izquierda, ¿no? Estamos hablando de el ministro de Defensa de los Estados Unidos en tiempos de la guerra de Vietnam, de una feroz agresión de Estados Unidos a un país, bueno, que sabía de invasiones, las había sufrido muchas, pero posiblemente ninguna tan feroz como esta. ¿Y qué decía McNamara? Decía, bueno, el avance es inevitable hacia formas sociales superiores. Acá se viene una gran transformación. Lo que nosotros debemos hacer, decía McNamara, es darnos cuenta que es inevitable y ver cómo la conducimos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir trayendo este ejemplo? Que el mundo cambiaba en un sentido, algunos dirían el mundo iba hacia la izquierda, el mundo avanzaba en un sentido de progreso de las sociedades, ¿no? Bueno, esta no es la situación que estamos viviendo hoy, ¿no? Y entonces uno
tendría que, cuando hace la historia de los derechos humanos en la Argentina, tendría que hacer una historia de todo lo que tiene que ver con la democracia argentina, de todo lo que tiene que ver con el avance de la justicia social en la Argentina, de todo lo que tiene que ver con la participación efectiva del pueblo en la vida política argentina, y entonces va a encontrar sin mucha dificultad, si lo hace simplemente con la cabeza suficientemente abierta, que bueno, que los jóvenes del 18, de la reforma universitaria, Diodoro Roca, por ejemplo, una persona que ha atravesado las coyunturas de la historia de Córdoba tan, no me voy a meter con ese tema, pero tan difíciles, tan contradictorias, y sobrevive, de algún modo, el autor del manifiesto de la reforma universitaria. Bueno, hay una historia de la democracia, de la justicia social, de la participación popular en la Argentina, que nuclea a todos los que pelearon por un país mejor, que es la historia del movimiento de derechos humanos, ¿no? Una historia que recoge la tradición de los grandes movimientos populares argentinos y también reconoce las expresiones más parciales, más minoritarias, más circunstanciales, pero que todas merecen figurar en la historia de los derechos humanos. Desde los organismos que surgieron como consecuencia de la dictadura hasta los que venían llevando una lucha seguramente de menor alcance, pero con mucha consecuencia, ¿no? Como algunos movimientos que se crearon en los años 30 al influjo de la Guerra Civil Española, que tuvo en la Argentina una influencia muy grande, como ustedes saben, y que siguen subsistiendo hasta el presente. Ahora, muy rápidamente, si uno quisiera, después de todas estas elucubraciones más personales, pero recurrir a los consensos más establecidos acerca de qué son los derechos humanos, bueno, con lo primero que se va a encontrar es que los derechos humanos hasta hace no mucho tiempo fueron los derechos del hombre, ¿no? Un gran pensador francés que terminó en la guillotina, pero hizo otras cosas más importantes en su vida, además de eso, pero era un gran pensador, Condorcet, que se suele citar como el marqués de Condorcet, ¿no? Y cuando lee la declaración o conoce la declaración de los derechos del hombre aprobados por la Asamblea Nacional Francesa, dice, es increíble que una declaración que se llamaba Declaración Universal pretenda ser universal cuando deja fuera nada menos que el 50% de la humanidad. Y entonces, esto lo citamos como una curiosidad, como si este hombre que escribió cosas muy importantes, sobre todo sobre teoría de la historia, ¿no? Como si hubiera descubierto una gran cosa. Esto tendría que haber sido algo mínimo, ¿no? Algo elemental. ¿Cómo no se daban cuenta de que no podía ser una declaración universal, no podía dejar afuera a las mujeres, ¿no? Bueno, tampoco se dieron cuenta que no podía dejar afuera a quienes habían sido reconocidos como seres humanos. Porque ustedes saben que con motivo del descubrimiento de América, que no debiéramos llamar descubrimiento, pero así me enseñaron a mí en el colegio y lo primero que me sigue saliendo es el descubrimiento de América, ¿no? Cuando los españoles se encontraron con estas civilizaciones que llamaron precolombinas, hubo una discusión en España entre muchos teólogos, ¿no? Y donde se reconoció, bueno, que eran seres humanos. Entonces, sin embargo, esos seres humanos no fueron sujetos de derecho durante siglos, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer. Si uno dice los derechos del hombre aparecen en Europa occidental en el siglo, bueno, podríamos decir que en el siglo XVIII, otros lo hacen remontar a las declaraciones de derechos inglesas
después de la Revolución de 1688 en Inglaterra. ¿Por qué los derechos del hombre aparecen en Occidente? Bueno, esto exigiría una respuesta mucho más larga, pero aparecen en Occidente porque nosotros tenemos una visión occidental u occidentalizada de la cultura universal, porque seguramente en un aula en cualquier país del tercer mundo a lo mejor la explicación sería diferente, ¿no? Yo recuerdo, y ya era bastante grande ya el momento que aparece esto que les voy a contar, o que me aparece a mí, y recuerdo cuánto me impresionó cuando una vez que hice un curso de historia en la Universidad del Nordeste, y no sé por qué se me ocurrió hablar del 25 de mayo, porque había muchas otras maneras de abordar la cuestión, respetuosamente un graduado, porque era un curso de graduados, me dijo, profesor, acá para nosotros el 25 de mayo no es una fecha tan importante como para ustedes, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a hablar de la cultura occidental y su mirada parcial sobre la humanidad si acá mismo nosotros nos damos cuenta que el nacimiento de nuestro país como expresión política independiente no se cuenta de la misma manera en cada una de las provincias argentinas, ¿no? Bueno, pero tenemos de cualquier manera como creación del mundo occidental estos instrumentos, estas declaraciones de derechos que están muy marcadas, una por la influencia de la Revolución Inglesa de 1688, ¿no? Que tiene que ver con una parte de los derechos humanos, ¿no? Que tiene que ver con las libertades de expresión, por ejemplo, ¿no? Y un segundo camino en que se presentan los derechos humanos, que es el de la Revolución Francesa de 1789, que ahí hay 3 declaraciones de derechos, la del 89, la del 91 y el 93, pero que en esas declaraciones está muy presente esa tensión entre lo que podríamos llamar la mirada volteriana de los derechos humanos, ¿no? Nadie podría dudar, a pesar de que era un personaje muy controvertido en el terreno de la política y de la filosofía también, de que Voltaire era un defensor de la libertad de expresión y un defensor de la tolerancia, ¿no? Él estuvo preso por defender a personas que creía que estaban presas injustamente en casos que marcaron un camino importante en Francia por lo menos, pero seguramente en toda Europa, de camino de reivindicación de los derechos a un juicio justo que merecía en última instancia todo ser humano. Ese camino que tiene que ver con la influencia de la Revolución Inglesa y otro camino que tiene que ver más con la influencia rusoniana, ¿no? Que es el de la Revolución Francesa, donde la libertad se entiende en un sentido de participación popular, ¿no? De un pensador importante. Uno cuando dice pensador importante siempre tiende a pensar que pensaba más o menos como uno, pero no, era bastante reaccionario, pero era un pensador importante. Benjamín Constant distinguía muy claramente entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. ¿Qué quería decir eso? La libertad de los antiguos es la que nos permite a nosotros entender lo que funcionaba, cómo funcionaba, por ejemplo, la ciudad de Atenas en la antigüedad, ¿no? Atenas se identifica con la democracia, con la participación. En ese punto de vista no hay duda que ahí regía una libertad. Ahora, también era la libertad de los esclavos, por no hablar de la libertad de las mujeres, que ya dijimos ya que estaban excluidas de la vida política, ¿no? Entonces, pero por otro lado, la ciudad de Atenas era un espacio en que todos los hombres libres participaban, todos los hombres libres podían discutir, y por eso ha sido tomado como modelo de lo que
podría ser el funcionamiento democrático. Ahora, eso que pasaba en Atenas tiene poco que ver con lo que pasa o con lo que quieren que pase. Además, los que han sufrido, digamos así, la gran conmoción de la Revolución Francesa, ¿no? Y que ya no leen tanto a Rousseau y que están más preocupados por buscar una conciliación entre la tradición republicana, digamos, que tiene que ver con la Revolución, y lo que podríamos llamar la conciliación con la restauración monárquica que se ha establecido no solo en Francia, sino en buena parte de Europa. Entonces, ¿en qué libertad piensan esos moderados, que así se llamaban algunos a sí mismos? Bueno, piensan en la libertad de poder, de que el Estado no se meta con sus vidas. Es decir, que les garantice las condiciones para poder vivir y seguir disfrutando de sus propiedades, pero que sea respetuoso de la libertad de estos súbditos, que todo lo que le piden al Estado, además de garantizarle ciertas condiciones básicas para que pueda seguir funcionando, todo lo que le piden al Estado es que respete las libertades, en el sentido que Benjamín Constant piensa que entienden los modernos la libertad, y es como los que han conocido los excesos, como diría una candidata que está destacándose en estos días, los excesos de la vida republicana en la Revolución Francesa, ahora le pidan al Estado que no tenga esas pretensiones justicieras que pudo tener en tiempos de la Revolución, y que se limite a garantizar que la gente viva tranquila. Y por supuesto, para que la gente viva tranquila con esa concepción, hay que tratar de no ser muy audaces en el terreno de las reformas políticas, etc. Entonces, bueno, esas son dos maneras de elegir la libertad. Algunos han hablado de la libertad positiva y la libertad negativa, ¿no? Es decir, y que tienen plena vigencia en las sociedades modernas. Si ustedes leen el Diario de la Nación, el Diario de la Nación ha dedicado a lo largo de las décadas de vida política argentina grandes artículos y editoriales en defensa de la libertad. Pero no es la libertad para que se produzcan con la participación activa del pueblo las transformaciones en un sentido de mayor justicia. No, es la libertad que permita disfrutar de sus bienes y de su tranquilidad a quienes ocupan una posición dirigente en la sociedad. Bueno, pero todo esto es bastante más complicado de lo que puede parecer en una síntesis tan apresurada, y ustedes se van a encontrar con que, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es otro de los centros desde los cuales se desarrolla la elaboración de los derechos humanos, han tenido, por un lado, una audacia increíble esos constituyentes norteamericanos de 1776, la Declaración de Independencia, y después la Constitución definitiva en 1787, han tenido una gran audacia porque de alguna manera por primera vez confiaron en el voto de los ciudadanos, ¿no? Y por otro lado, esa audacia en gente que, no nos olvidemos, tampoco eran propietarios de esclavos la mayoría, esa gran audacia también está limitada por un gran temor. Es decir, ¿pero cómo controlamos esto? Y esto es lo que al mismo tiempo fascina y tranquiliza a Tocqueville, ¿no? Tocqueville, el gran pensador francés, que está maravillado por la revolución, pero aterrorizado también, porque dice, ¿esto a dónde lleva? ¿No? Esto empieza con el culto a la igualdad de derechos y después va a terminar
estableciendo una igualdad absoluta, y ahí aparece, no por primera vez, pero aparece pensado también la posibilidad de lo que se llamó el despotismo de las mayorías, ¿no? Entonces, las minorías vivieron durante años, a todo lo largo del siglo XIX por lo menos, vivieron atemorizadas por el despotismo de la mayoría, ¿no? Y en realidad alguien podría haberles contestado, bueno, pero esta es la república democrática que ustedes quisieron establecer. Y esa política, siempre que no ese instrumento político, digamos, siempre que no satisfaga, por lo menos en gran medida, las necesidades y los reclamos de la mayoría, va a vivir en una gran tensión. Y efectivamente, la democracia es, por sobre todas las cosas, es una situación de tensión en la sociedad, ¿no? No de tensión de detenidos, sino tensión de las situaciones en que hay fuerzas de sentido contrapuesto que se oponen en la vida social. Y entonces, los derechos humanos en los Estados Unidos coexistieron nada menos que con la esclavitud. Y lo curioso es que si uno piensa en los orígenes de la República norteamericana, Inglaterra tenía menos que ver con la esclavitud, porque ya, como pasa siempre a lo largo de la historia, el país que avanza más en el sentido de las relaciones económicas es el que está de pronto menos interesado en seguir defendiendo las tradiciones más nefastas, como son las de la esclavitud, ¿no? Y los grandes constituyentes norteamericanos, ¿no? Jefferson, apóstol de la libertad, bueno, de pronto cada tanto iba a haber sus centenares de esclavos y también se preocupaba un poco porque no tiráramos de la cuerda más de lo necesario. Bueno, así avanzó el mundo y bueno, tener una concepción del mundo de derechos humanos es en última instancia poner al lado del avance, ¿no? Hablamos de que estas eran sociedades con tensiones y esas tensiones sirven para avanzar hacia un ideal de justicia, de mayor participación, etc., ¿no? Y de pronto eso nos exige mirar la historia argentina también con otra mirada que la que se ha sostenido la mayor parte del tiempo, sobre todo a partir de Mitre y sus seguidores, ¿no? En donde nosotros vemos que si hay alguien que supo interpretar en la historia del Río de la Plata, hay que incluir al Uruguay también porque voy a hablar de Artigas, que no quería ser el líder de un pequeño país segregado, pero que, bueno, por esos caprichos de la historia y de los dominadores en la historia, terminó siendo el héroe nacional del Uruguay. Y Artigas, parece mentira, un caudillo bárbaro, como decía Bartolomé Mitre, terminó siendo el mayor apologista de la concepción federal de los Estados Unidos que existió, lo cual no le impidió a Mitre en sucesivas versiones de su historia de Belgrano seguirlo tratando como un fascineroso, como un caudillo bárbaro, ¿no? Ahora, ese caudillo bárbaro, que seguramente daba pie a que así se lo llamara porque tenía una relación fraternal con sus seguidores, ese caudillo bárbaro cita en esos documentos elaborados en las asambleas populares o aprobados en las asambleas populares que convocaba el jefe Artigas, ese caudillo bárbaro entendía mejor lo que representaba en la historia de la humanidad documentos como la Declaración de Independencia y la Constitución norteamericana que quienes después se ganaron la plata enseñando una historia que no tenía mucho que ver con realmente lo que había ocurrido. Bueno, y ahí ya aparecen los derechos humanos, ¿no? Pero aparecen los derechos humanos en una versión muy limitada.
la Asamblea del año 13 avanza un poquito más, porque la famosa libertad de vientres, ¿no?, que todos conocíamos en el colegio, en una época ni siquiera se sabía qué quería decir eso de la libertad de vientre, porque no hablábamos mucho, no se nos hablaba a los niños de aquella época demasiado de los vientres, ¿no?, porque todavía creíamos que a lo mejor alguno había tenido la suerte de venir desde París, como decía el mito en aquellos años en que no solo no había feminismo, sino que ni siquiera se podía explicar el mundo como estaba ya en condiciones de explicárselo a un chico de la escuela primaria. Bueno, y hay otro problema serio pero antes tiré una pregunta por ahí y la quiero contestar. Los jóvenes de los años 70 y 60 peleaban por la democracia y por la libertad. Yo no sé qué hubiéramos contestado en ese momento. Probablemente hubiéramos contestado: mire, señor, nosotros pertenecemos a una generación que nunca supo lo que era la democracia. Que los que practicaron un avance social en el sentido de la democracia, porque le abrieron las puertas a la participación popular y a los trabajadores, no les gustaba mucho hablar de democracia. Tal vez porque habían perdido, o ganado, perdón, los que habían perdido las elecciones en 1946 contra Perón eran Unión Democrática. Entonces esa palabra no era la síntesis como es hoy, de las reivindicaciones del movimiento popular, sino que era una palabra compleja que podía también ser utilizada en contra de los reclamos populares. Y con la libertad ni les cuento, porque hubo una revolución libertadora. En 1955, un golpe que solamente con el bombardeo a la Plaza de Mayo, que fue anterior a la revolución, pero fue hecha por los que querían llevar adelante esa supuesta revolución, y con los fusilamientos de José León Suárez y de 9 de junio del 56 en general, demostró su vocación autoritaria y criminal. Sin embargo, esos eran los libertadores, entre comillas. Por suerte no duró mucho esa ficción, ¿no? Pero ¿quiénes luchaban contra las proscripciones en 1970, 71, el periodo que tratan estas actas precisamente? Bueno, los que luchaban contra las proscripciones eran los que estaban defendiendo la democracia, ¿no? Muchos, como dijo un joven filósofo que se llamó Carlos Olmedo, éramos peronistas sin saberlo. Bueno, puede ser. Otros sabían que eran peronistas y luchaban por el peronismo y por la democracia. Pero lo que estaba claro, que el campo de los que peleaban por la democracia no podía ser el campo de los que defendían las proscripciones. Entonces, hay una serie de malos entendidos en la política argentina, ¿no? Y disipar esos malos entendidos también ayuda para desarrollar una historia del concepto de derechos humanos en la Argentina que no enfrente caprichosamente a quienes en última instancia peleaban por lo mismo y que desmitifique la experiencia, la gestión política de muchos que dijeron que peleaban por la libertad y después terminaron avanzando en un camino de autoritarismo y de represión. Bueno, evidentemente el camino vamos a cortar porque supongo que habrá preguntas que hacer. Si no, me las hago yo mismo y sigo hablando, ¿no? Pero sería bueno que las hicieran ustedes. Bueno, hay un tema muy tratado en las universidades en el siglo XX, ha sido el de la periodización de los derechos humanos,
porque esto fue de alguna manera sancionado también en los tratados internacionales sobre derechos humanos, que constituyen de algún modo el corpus de la normativa de derechos humanos en el mundo, ¿no? Y en esa periodización aparecen los derechos humanos de primera, de segunda y de tercera generación. Los de primera, no hay duda, que son los llamados derechos del hombre. Y la segunda y la tercera, bueno, tienen que ver con los derechos políticos, los derechos civiles primero, los derechos políticos después, y después con los derechos que se llaman de última generación, y ahí se confunden. La tercera, unos hablan de una cuarta, cuando todavía no explicaron. Pero lo que está claro es que la evolución de las sociedades determina que haya una diferente lectura de lo que puede ser las distintas etapas en la afirmación del concepto de derechos humanos en el mundo. La socialdemocracia europea, en periodos de auge, estableció otra periodización bastante parecida, que era la afirmación de los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Los derechos civiles, bueno, el que es conocido por esta elaboración es un socialista inglés, un laborista inglés que se llamó Marshall, no confundir con el economista Marshall, también inglés, y también a veces uno se confunde porque en los mismos libros aparecen citados los dos, pero Marshall planteaba, bueno, los derechos civiles, que eran políticos también los derechos civiles, ¿no? Pero que en última instancia nacen como derechos civiles, tienen que ver con la Revolución Inglesa. Los derechos políticos tienen que ver más fundamentalmente con la Revolución de los Estados Unidos de Independencia y con la Revolución Francesa, y los derechos sociales nacen con la socialdemocracia. Pensaba él que era un socialdemócrata, y entonces se han desarrollado a lo largo del siglo XX, ¿no?, con la mayor participación de los sindicatos en la vida política y el desarrollo de los estados que se llamaron estados de bienestar. Estoy simplificando mucho, pero me parece que no me alejo de la verdad en términos generales. Entonces uno podía decir, bueno, este país está en la etapa de los derechos civiles, ¿no? Por ejemplo, la Argentina, esto nunca lo dijo Marshall, pero se puede decir siguiendo su pensamiento, la Argentina, antes de la ley Sáenz-Peña, era un país que estaba en la etapa de los derechos civiles. ¿Por qué? Porque era un país que se había desarrollado sobre la base de la intervención del capital extranjero, de la participación del capital extranjero. Y los extranjeros reclamaban, para venir a invertir acá, reclamaban libertad de cultos, libertad de prensa, ¿no? Estaban, y los plenos derechos civiles para, comprar, vender, desarrollar sus negocios, su actividad comercial, etc. Pero no tenían derechos políticos, porque el voto que existía antes de la ley Sáenz-Peña, donde ganaba el más fuerte, o el que primero había ocupado la mesa de la parroquia, donde se iba a desarrollar los comicios, no podía ser calificado de un acto político en una sociedad democrática. Entonces, y los derechos sociales vendrían más tarde ya, simplificando, Irigoyen con el radicalismo, planteando que todo se subordinaba al derecho al sufragio, ¿no? Porque a partir de ahí se podía pensar en las demás cosas, ¿no? Una vez el presidente del Comité Nacional del Radicalismo, señor llamado Molina, me parece que Enrique, pero no pondría las manos en el fuego, pero de Molina seguro, Molina criticó al partido, a la Unión Cívica Radical de Mendoza, porque había defendido una medida proteccionista respecto a los vinos de la provincia, ¿no? Los vinos chilenos que venían más baratos y no había derechos de importación. Y Irigoyen se enojó muchísimo con Molina
pero no porque estuviera en contra de que él fuera, que el otro fuera más liberal de lo que era el mismo Irigoyen, no liberal en el sentido de la libertad de comercio y todo eso, sino porque dijo no podemos dividirnos por cuestiones secundarias. Nuestra lucha es por el sufragio, ¿no? Y eso pinta bien un pensamiento muy avanzado en determinados aspectos y al mismo tiempo muy limitado, autolimitado si se quiere, porque a ese objetivo de la libertad de sufragio había que subordinar todo lo demás. Y entonces uno podría decir, bueno, y Perón, más allá de que no debe haber dos personas de las que están acá que piensen exactamente lo mismo sobre el peronismo, pero creo que está claro que la incorporación de los grandes sectores sociales, de los trabajadores fundamentalmente, a la vida social y política tiene mucho que ver con el peronismo. Pero de pronto viene la dictadura militar, ¿no? Las dictaduras, pero tomemos la última que fue la más brutal y entonces resulta ridículo si alguien dijera, bueno, pero ojo que esta gente que fue desaparecida es porque estaba transitando la etapa de los derechos políticos, ¿no? Y de los derechos sociales. No, en un país como los nuestros, cuando viene la represión al movimiento popular se niegan todos los derechos, porque ¿quién va a decir que rige el derecho civil en un país donde se puede desaparecer la gente? Es ridículo esto que estoy diciendo, porque nadie de los desaparecedores, digamos, reivindicó su derecho a hacer desaparecer gente. Pero está claro, me parece, que lo que estaba diciendo esto, y lo marcó muy bien Guillermo O'Donnell en un análisis de esta cuestión, es que en determinadas circunstancias se retrocede tanto que no hay derechos adquiridos por la persona o por la sociedad, porque las dictaduras latinoamericanas representaron la negación de todo eso, ¿no? Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque entonces nosotros vemos que no es que no haya etapas en el concepto de derechos humanos, porque efectivamente hay momentos en esa historia que se pueden reconocer como distintos, pero lo que está claro es que no hay derechos civiles plenamente adquiridos en un país autoritario, por muy capitalista que sea, ¿no? Y eso lo reconoció la dictadura militar argentina cuando en los años, me parece que fue en el 80, en las Naciones Unidas estaba de representante de los Estados Unidos una embajadora que se llamó Jean Kirkpatrick, que salía mucho en los diarios en esa época. La verdad que es difícil acordarse exactamente por qué. Vino varias veces a la Argentina y apoyó a la dictadura militar, ¿no? Y ella cómo diferenciaba a los países como la Argentina, bajo una dictadura, de los países como la entonces Unión Soviética. Decía, bueno, los primeros, o sea, la Argentina es un país autoritario. A nosotros, los Estados Unidos, que somos la democracia por antonomasia, no nos gustan los países autoritarios. Pero se puede pasar de un país autoritario a un país democrático. Ahora, los otros no son autoritarios, son totalitarios, porque ellos niegan la posibilidad de volver a la democracia, porque ya había una transformación que alcanza hasta las raíces mismas de la sociedad. Claro, era la transformación de la propiedad, ¿no? Entonces, esto muestra todo lo relativas que son las teorizaciones en cuanto a las etapas de vigencia de los derechos humanos, ¿no? Claro, para los que piensan y tratan, o tratamos, no sé por qué me excluyo, de pensar en términos de mayor igualdad y mayor progreso social, ¿no? No es muy complicado esto. Ahora, para quienes quieren explicar cómo la política exterior de una gran potencia ataca a unos y defiende a otros, bueno, los Estados Unidos tienen la experiencia de justificar dictaduras feroces como las de Batista o Trujillo, y eso no les impedirá seguir considerándose democráticos, ¿no? Bueno, más o menos
esta es una de las 400 versiones que se podrían dar acerca de la historia del concepto de derechos humanos visto por la mirada de un argentino muy marcado por la experiencia de los años 60 y 70, primero porque creo que todos quedamos muy marcados por nuestras primeras experiencias en la política y en la vida, pero en segundo lugar porque tuvimos la suerte de pertenecer a una generación que no era mejor ni peor que las otras, pero coincidió con un momento que la gente en el mundo se animaba a pensar más cosas de las que se animó a pensar después. La historia del mundo ha demostrado que es bastante cíclica en ese sentido, así que a no desesperar, porque seguramente que van a venir tiempos mejores, y en esos tiempos mejores nos vamos a felicitar de haber podido superar esta situación tan curiosa, pero al mismo tiempo tan sombría, por la que estamos atravesando en la Argentina. Se me ocurren muchas cosas para seguir, pero veo tantas caras con ganas de hacer una pregunta que me parece que este es el momento de terminar. Gracias. Muchísimas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta para hacerle, allí está predispuesto a la contestación Eduardo. Luis. Bueno, primero yo me refería a este trabajo que se va a presentar hoy y que los ejemplares van a ser donados a la biblioteca de la universidad, muy por arriba porque va a ser el tema de otra presentación, y fue también ayer el tema de otra presentación, en realidad. Y este es un trabajo que hace en particular uno de los sectores de la Dirección de Derechos Humanos, que es el de los equipos de relevamiento, que trabaja, y esto es una señal de cambio de época, trabaja en los archivos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, no es que nosotros trabajamos con los materiales de los archivos de las Fuerzas Armadas, sino que tenemos acceso a esos archivos. Esto es una de los logros sobre el cual cada tanto se quiere retroceder, ¿no? Pero de algún modo esto es algo que se sigue manteniendo y bueno, otro de los sectores de la Dirección de Derechos Humanos es la Dirección de Género, sobre el cual no hay mucho que explicar porque, bueno, tiende a defender las políticas de género. En realidad la dirección se llama Dirección de Políticas de Género y la identidad de género, y lo que sí hay que decir es que la introducción de la temática de género en las Fuerzas Armadas ha sido realmente muy importante. Muy importante en dos sentidos. Primero porque han entrado una cantidad importante de mujeres a las fuerzas, pero además porque, aunque todos dicen que están contentísimos con que esto haya ocurrido, basta tener un poco de relación con los señores oficiales para darse cuenta que hay muchas resistencias y aparecen, por otro lado, muchas veces actos que deben ser sancionados, y una de las tareas de nuestra dirección, precisamente en el área de género, es recibir las denuncias que tengan que ver con vulneraciones a esa igualdad de género o esos derechos que se establecen para las mujeres, así como en general tenemos que
intervenimos en las denuncias que tengan que ver con el concepto de derechos humanos en el sentido más amplio. Y la tercera es la Dirección de Memoria Histórica y Programas. La Dirección de Memoria Histórica y Programas está a cargo de la doctora Mariana Maurer, que es, es precisamente la directora, y tiene mucho que ver con los juicios de lesa humanidad, no solo con eso, pero eso es una tarea fundamental, sobre todo desde el momento de su creación, y los juicios en buena medida dependen de la información que nosotros obtenemos y reenviamos a pedido de la justicia sobre que puedan servir para esclarecer delitos de lesa humanidad cometidos en el periodo 73-83, ¿no? En realidad es 76-83, pero después se ha ido ampliando. Bueno, la relación con las Fuerzas Armadas parte de una obviedad que hizo muy bien en decir el presidente en 1900, cuando subió Alberto Fernández, la primera ceremonia militar que fue, dijo: yo puedo decir, y es auspicioso, no sé cómo exactamente lo dijo, que no quedan en las Fuerzas Armadas argentinas ningún oficial que haya ingresado a las fuerzas después de 1983. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, que los que habían participado en la comisión de delitos de lesa humanidad ya no estaban más en las fuerzas. Claro, yo creo que decía anoche en la actividad que hicimos, la primera respuesta es qué ingenuidad, porque eso qué quiere decir, que entonces nadie piensa ya que hay que matar a un subversivo, nadie piensa ya que se pueden cometer excesos, entre comillas, interrogando, ¿no? Que todo eso se fumó, toda esa idea, con el alejamiento de el estado de actividad militar del último que ingresó a las fuerzas. Evidentemente no. Pero para nosotros es un dato importante, porque nosotros estamos obligados a pensar que es por lo menos posible que esos militares que han entrado en otra época del país piensen con alguna diferencia respecto a los anteriores. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Supónganse que Videla, ¿no? El ex general Videla, estuviera sentado ahí en la tercera fila. ¿Ustedes creen que sería igual esta charla? Yo pienso que no. Y yendo a algo más realista, cuando nosotros habíamos hablado frente a un público numeroso de oficiales de las Fuerzas Armadas, si estuviera otra vez sentado Videla en la tercera fila, o hubiera cambiado de fila, no importa, nosotros podríamos hablar. Bueno, primero que no, porque se nos haría un nudo en la garganta, pero además porque sería ridículo eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aceptar que son dos épocas distintas y tenemos un tratamiento distinto. Ahora, sabemos que este es un campo lleno de avances y de retrocesos, ¿no? Nosotros, incluso en las cosas feas que a veces siguen pasando, hay también pequeños avances que pueden ser importantes si la democracia se consolida en este país. Si la próxima vicepresidenta de la Argentina es Victoria Villarruel, seguramente va a ser más difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esos pequeños avances? Siempre hubo en las Fuerzas Armadas recordación de lo que ellos llaman los caídos en combate. Es fácil de entender esto, porque ahí prima además una cosa de espíritu de cuerpo, de camaradería, etc.
alguna vez esas declaraciones invadieron lo que se considera, bueno, lo que no podrían decir sin entrar en la apología del delito, ¿no? Yo les mentiría si les dijera a ustedes que se avanzó en todo lo que nosotros pensábamos que había que hacer, pero también les mentiría si se dijera que no se hizo nada y que se sigue considerando como natural eso, porque no es así, ¿no? Por otro lado, nuestra primera impresión, lo que uno habla con algunos de los jefes militares que son más proclives a la conversación o que tienen más que ver con lo que nosotros hacemos, demuestra que hay primero un sentimiento bastante generalizado de que no se puede volver a situaciones como la del 76 o 83. Seguramente ellos también piensan que hay cosas que hicieron los que ellos en su momento llamaron subversivos que tampoco están bien. No es que digan ellos tenían toda la razón y nosotros, ¿no? Pero hay una cierta visión autocrítica a partir también de los golpes que han recibido. Ahora, ¿eso determina la conducta política, por ejemplo? ¿Cómo votan los militares? Aparentemente siguen votando a expresiones, no tomemos, bueno, Milei también sacó muchos votos, pero en la puja entre el kirchnerismo y Cambiemos o, ¿cómo se llama la fuerza? Juntos por el Cambio, había más votos para el otro lado. Yo creo que hay pocas cosas que van a estar tan influidas por los resultados políticos en los próximos años como este proceso con las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas han tenido que tolerar, entre comillas, posiblemente muchos de ellos piensen que es intolerable que se haya hecho un homenaje al mayor Alberti en el Ministerio de Defensa, delante de la plana mayor de las Fuerzas Armadas, y hablando el director de Defensa, el ministro de Defensa y el director de Derechos Humanos en ese acto, ¿no? Y se veía por algunas caras que estaban molestos. Otros parecían haber asimilado mejor la situación. Pero esas cosas se pueden hacer. Como se pudo hacer la exhibición de la película 1985 en el Colegio Militar. Y no es que los alumnos aplaudían frenéticamente, ¿no? Pero se exhibió ahí y se tuvo que aceptar y no hubo ninguna protesta, ninguna expresión de molestia. Bueno, por otro lado, hay algo que no tengo que dejar de decir. Nosotros no tenemos la misma mirada sobre las Fuerzas Armadas, obviamente, que la que teníamos hace 20 años o 40 años. ¿No? El actual ministro de Derechos Humanos, de Defensa, yo lo conocí estando preso. Ahora, y hoy es el encargado de la relación con la política con las Fuerzas Armadas. Y si yo le preguntara, que nunca lo hice, pero ¿cuál crees vos que es el cambio fundamental en nuestra relación con las Fuerzas Armadas? Y él diría, bueno, que nosotros pensábamos que no tenía que haber Fuerzas Armadas, era como un vacío que teníamos. Y hoy todos comprendemos, o por lo menos nadie dice lo contrario, que tiene que haber Fuerzas Armadas. Y entonces se dan paradojas como que el gobierno de Macri defendió menos los salarios de las Fuerzas Armadas que el gobierno de Agustín Rossi
o el de Jorge Tayana. Porque hay una discusión mucho más de fondo que no hemos resuelto, que es cómo nosotros vemos el rol de las Fuerzas Armadas integradas a una sociedad democrática. Yo creo que en ese sentido se está haciendo grandes avances, pero insisto, esos grandes avances dependen de que se consolide una continuidad democrática, porque si no son avances tan frágiles que no podemos asegurar que vayan a ser permanentes. Sí. Se ha hablado mucho, vos no lo mencionaste, pero las distintas organizaciones políticas, por ejemplo, Juntos por el Cambio, hay que terminar con la grieta, hay que terminar con la grieta. Massa inclusive, vamos a terminar con la grieta. Y yo lo que veo que en este término en esta expresión de terminar con la grieta, es lucha de clase. Nadie habla de lucha de clases, por ahí se habla de intereses, pero no de lucha de clases. Un concepto esgrimido por Carlitos Marx en el siglo XIX, como lucha de clases como motor de la historia. Y yo entiendo y considero que esto de terminar con la grieta en la medida en que se avanza en contra de los intereses del campo popular, como por ejemplo la salud pública, la educación pública, el CONICET, se va a agudizar la lucha de clases. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué opinión te merece esto de la grieta, la lucha de clases? Para mí es lucha de clases. ¿Qué opinión te merece ahora? Bueno, yo creo que hay una primera explicación de la grieta donde es fácil que nos pongamos de acuerdo seguramente todos los que estamos acá. Vos lo dijiste de algún modo. Sí, la grieta tiene que ver con contradicciones muy profundas que vienen de lejos en la historia argentina, ¿no? Esas contradicciones, por supuesto que tienen que ver con las clases sociales, porque todo lo que pasa en un país capitalista tiene que ver con las clases sociales, pero la lucha de clases, como la entendió Marx, tiene ciertas manifestaciones, o más que manifestaciones, tiene ciertas características diferentes a cómo la pensaba un teórico como Marx, que pensaba que las sociedades iban a ser cada vez más capitalistas y que los sectores medios, por ejemplo, iban a tener una importancia cada vez menor, ¿no? Y entonces, bueno, que pensaba que el mundo iba a ser como la Inglaterra del siglo XIX, que era donde él estaba escribiendo El Capital, que se hacía cada vez más capitalista y que en un momento pudo pensar que eso iba a ser concretamente Engels y Marx también en algún momento pensaron que podían, por ejemplo, en países como Alemania e Inglaterra se podían ganar las elecciones, ¿no? Es más, incluso Marx pensó que podía haber lo que él llamó la revolución proesclavista, creo, esclavista en el sentido de dominación, no de que pensara en la esclavitud, de que era que de pronto si hubiera una emergencia, digamos, del movimiento popular, hubiera una contrarrevolución esclavista, ¿no? Y que entonces el paso, digamos, al socialismo, en este caso, estaría garantizada no por una insurrección, porque los que se insurreccionarían, suponiendo que existe ese verbo, eran los explotadores, que no querían aceptar esta rebelión de los explotados. Bueno, esto, como 1000 cosas que se podrían decir, pero lo que está claro, yendo al concepto de grieta, la grieta tiene que ver con eso, tiene que ver con la dificultad para aceptar
la presencia de los trabajadores y el pueblo en la vida política de un país como la Argentina. Tiene que ver con contradicciones que efectivamente son contradicciones de clase. Pero además, la grieta, como todas las cosas en la política, hay que plantearla del modo que nos conviene. Y esto parece una... Se sacó la camiseta, ahora tan serio que parecía este hombre, mirá qué cosa que dice. No, como todo. Es decir, yo digo, el campo de los buenos es este, el campo de los malos es este. Entonces me dicen, bueno, pero los buenos tuyos son el 20% o el 30%, los otros tienen el 70%. En algo te equivocás vos. ¿No es cierto? Entonces, esto tiene que ver con que, bueno, Perón ganó las elecciones por el 60% de los votos, más de una vez, ¿no? Y cuando le preguntaron cómo se seguía avanzando para llevar adelante sus objetivos, dijo, no, nosotros avanzamos, sí, pero nosotros debemos tener el 70% por lo menos. ¿Qué quería decir con esto? Que se establezca en la Constitución que el que gana tiene que tener el 70% de los votos, no, pues sería una locura. Lo que quería decir era que las transformaciones que permitían el avance en una sociedad como la Argentina tenían que... Entonces, la grieta hay que plantearla de modo que vaya ligado a una convocatoria como esta convocatoria que hoy se hace por la Unidad Nacional. Porque si no, no sirve hablar de la grieta. Yo a veces veo compañeros que se encierran, ¿no? Dicen, y bueno, entonces vamos a ser cada vez menos. Nosotros tenemos que defender la idea de que hay un proyecto de país para el conjunto de los que no defienden intereses que son pequeños, que son intereses de los grandes explotadores. ¿No es cierto? Nosotros hoy hemos entendido que independientemente que cualquier capitalista, aunque sea de una pequeña y mediana empresa, pero hay un germen de explotación ahí, ¿no? Hay algo que efectivamente nace de la lucha de clases, que a ninguno le gusta que aumenten los salarios. Si ese aumento de salarios no va unido a mejoras también en el crédito, en el tratamiento impositivo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con los productores agropecuarios en relación con la grieta? Bueno, si nosotros hacemos de la baja de las retenciones, que es lo mismo que decir la baja en el precio de los productos que venden, estamos haciendo algo que es totalmente justo, pero que afecta a un sector de gente que no son los grandes explotadores. Entonces, hubo un debate muy interesante en el año 73, cuando se planteó la ley agraria, ¿no? Que finalmente, cuando estaba derechizándose el gobierno después de la muerte de Perón, la CGT se pronunció contra la ley agraria, lo cual era un absurdo total, pero eso fue lo que usaron para decir que no había que sancionarla. ¿Y la ley agraria qué hacía? Por supuesto posibilitaba que pudieran aumentarse las retenciones, llegaba el caso, pero planteaba que había que garantizar el crédito diferenciado para los pequeños y medianos productores, que había que garantizar un tratamiento impositivo distinto. Entonces uno puede decir, no es la grieta, ¿no?, contra la oligarquía agropecuaria y englobamos hasta al carnicero que vende los bifes. No, porque eso nos pasó en el año, ¿cuándo fue la retención? 2008, cuando levantamos una bandera que era absolutamente justa, porque en todos los países del mundo suben
o bajan las retenciones en función de la coyuntura y de garantizar, por un lado, ciertas retribuciones a los productores y al mismo tiempo controlar el nivel de precios. Pero nos ganaron la partida cuando vimos que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires salía a la calle una clase media que nunca había tenido nada que ver con el campo. Entonces, bueno, podríamos seguir con infinidad de ejemplos. A mí me parece que tenemos que encontrar en este momento una propuesta que convoque al conjunto de los sectores populares, porque si no es una causa perdida la nuestra. Y no tiene por qué serlo. La batalla de las ideas, las condiciones subjetivas. Ya Fidel habla de la batalla de las ideas. ¿Quién? Fidel habla de la batalla. Ah, Fidel, sí. Hablaba de la batalla de las ideas. Sí, claro. Ahí me parece el mundo gordiano, donde hay que confrontar. La batalla de las ideas, las condiciones subjetivas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Hacemos la última pregunta y habilitamos la continuidad de las actividades académicas en esta sala, agradeciendo desde ya su presencia. Adelante. Bueno, buen día, muchas gracias por estar en esta charla, la verdad que es muy interesante y es un orgullo estar participando en esta aula, como acá lo decía el compañero, que lleva el nombre de mi papá, José Pico Duarte, quien fue desaparecido en la última dictadura militar. Quería preguntarle, tomando, digamos, como referencia histórica a lo que había hecho Néstor Kirchner cuando bajó el cuadro, los cuadros de Videla y Lignone del colegio militar, y además cuando el ex centro clandestino de detención, ESMA, pidió perdón por los actos que había cometido, por el que habían cometido la dictadura militar y en nombre del pueblo argentino. Si las Fuerzas Armadas aún así siguen reivindicando a muchos de los genocidas y cómo es la política en derechos humanos que se lleva hacia adentro para concientizar sobre la democracia a las fuerzas militares, digamos, cómo es la pedagogía que se está utilizando. Bueno, cualquier oficial que hoy plantee la reivindicación de las Fuerzas Armadas en su actividad entre el 76 y el 83 es inmediatamente sancionado, ¿no? No es casual que donde uno vea que hay un núcleo de mayor resistencia, por así decirlo, aunque a veces la resistencia se ve más en las caras que en lo que hacen, ¿no? Pero es entre los retirados, porque cualquiera que está en actividad sabe que si hace eso pierde su lugar, ¿no? Así que yo creo que en la línea se han hecho muchas cosas que te marcan una continuidad con aquel gesto de Néstor Kirchner, ¿no? Algunas que no trascienden porque son parte de la gestión y con a veces pequeñas discusiones, creo que son muy importantes. Nosotros hemos seguido creando espacios de memoria y esos espacios de memoria no nos han limitado, digamos, en el discurso que nosotros pronunciamos. Cuando digo nosotros, digo el ministerio, ¿no? Porque cambian los oradores, pero o sea que yo diría que no hay, es más, la idea de la subordinación civil de las Fuerzas Armadas es una idea central en la gestión hoy, y es por otro lado un poco uno de los últimos frentes de lucha frente ahora al avance de expresiones como las de Milei y Victoria Villarruel, ¿no? Yo al principio, como era para mí una experiencia nueva estar en el Ministerio de Defensa, a veces me llamaba la atención que el ministro le daba órdenes a los generales.
porque uno estaba acostumbrado a decir, bueno, los generales, claro, puede llegar un día en el país, no dijo que no vaya a ser así, espero que no sea así, pero no puedo asegurar, que a lo mejor el ministro le diga, no, ustedes no pueden hacer tal cosa, deberían hacer tal otra, y el general le diga, mi ministro, yo no lo puedo hacer, y entonces el ministro le diga, bueno, entonces usted queda relevado, y entonces entra un regimiento al ministerio, bueno, qué sé yo creo que estamos lejos de eso, ¿no? Pero quiero decir que nosotros nos atrincheramos en un límite que no se puede trasponer, porque lo que hizo Néstor aquel día es un hecho histórico que tiene que marcar nuestra política. Si el día de mañana aparece una foto de Videla en alguno de los pasillos del Ministerio de Trabajo, yo creo que o sacamos esa foto o se acabó el Ministerio de Defensa para los que estamos ahí. Por lo menos la decisión la tomará cada uno de los que están acá, pero no tengo dudas de lo que van a hacer, ¿no? Así que en ese sentido lo que podemos hacer es muy poco, pero no es tan poco, ¿no? Es decir, no, y no es tan poco porque creo que todos tenemos claro cuáles son los límites que no hay que trascender. Y al mismo tiempo porque tenemos claro de que hay que seguir avanzando. Hay cosas, y esto lo digo no porque los ministros últimos sean mejores que los anteriores, sino porque también hay un avance en la sociedad que permite hacer ciertas cosas. Pero, por ejemplo, lo que yo conté del mayor Alberte, ¿lo conté hoy acá? Sí, también, ¿no? Ustedes me podrán decir, bueno, pero pasaron muchos años antes que hicieran eso. ¿Por qué no lo hicieron en el 2004? Bueno, no es que seamos mejores los que estamos ahora que los que estaban en el 2004, pero también se siguió llevando adelante los juicios, hay nuevas generaciones, y lo cierto es que hay cosas que hoy se pueden hacer que antes no se podían hacer. Y yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros 30.000 desaparecidos y la mejor reivindicación que podemos tener es que se siga avanzando, ¿no? Y ese avance es un avance con retrocesos, como siempre es el avance de la política. Nosotros, qué sé yo, muchos, bueno, vos sos mucho más joven que yo, no hace falta que lo aclare, pero no naciste a lo mejor en la política con tanto ruido a pólvora como la generación nuestra, pero también hemos aprendido algunas cosas, que los logros que más se pueden sostener a lo largo de la historia son los que se asientan en la conciencia de la mayoría de la gente. Y nosotros ganamos una batalla por en ese terreno cuando de pronto vimos que querían aplicar el 2x1 al Tigre Acosta y la gente, más allá de cualquier discusión, millones de personas salieron a la calle en la Argentina ese día. Bueno, de eso depende lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque a veces yo tengo una pesadilla y pienso que estoy entrando al Ministerio de Defensa y un tipo me mira como diciendo, ¿yo quién sos? ¿A qué venís acá? Y por suerte, a lo mejor seguimos ilusionados, pero no es esa la situación. Pero también sabemos que si no hay un cambio de la política, y perdónenme que hable así, más francamente de política, en la gestión de un gobierno popular que permita dar respuestas a los reclamos de las mayorías, bueno, también se va a deteriorar en algún momento la posibilidad de avanzar en este terreno. Doctor Josami, ha sido un gusto tenerlo aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Le tributamos un fuerte aplauso y también aprovechamos para obsequiarle parte de la colección Juan Filloy, editado por la editora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en las manos de la vicerrectora de nuestra universidad, profesora Nora Bianconi, que hace entrega de parte de la colección Juan Filloy.
por su atención, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerles aquí y recordarles que la presencia del doctor Josami también se va a reeditar en la tarde de hoy en la continuidad de las acciones de esta edición número 19 ya de la Feria del Libro Juan Filloy, hoy a partir de la hora 19 en el auditorio del Consejo Deliberante estará presentándose nuevamente el doctor Josami, reflexiones alrededor de los 40 años de democracia. Ha sido un gusto y que tengan muy buenos días. Muchas gracias.